cada cosa tenemos que ir gradualmente mejorando la situación. Yo creo que si el proyecto sale en Senado, que no creo que salga así, porque los gobernadores, muchos ya se han manifestado en contra de cómo salió en diputados, bueno, el presidente va a tener que pensar, y todo el gabinete vamos a tener que pensar, que no tenemos alternativa más que vetar la ley, porque ¿cómo hacemos para sacar la plata? ¿De dónde la sacamos? ¿No es muy antipopular vetarla? Porque ustedes tienen una porción de votantes de clase media, de impuestos a las ganancias. Pero Pablo, antes que nada, tenemos la responsabilidad de gobernar bien. Al gobierno de Cambiemos se le dio vuelta la taba. En una semana tuvo 3 derrotas. Primero, la reforma política. Pensaba tener máquinas para administrar él las elecciones con un voto electrónico. Perdió. Hace un par de días sale la ley de emergencia social que le pone dinero a los que menos tienen, a los trabajadores informales. Le devuelve dinero que le saca al poder económico y se lo devuelve en este caso a trabajadores informales. Y anoche, a última hora, sale de diputados media sanción para modificar el impuesto a las ganancias. Ese impuesto a las ganancias que se financiaría, si sale del Senado, con parte de lo que le había sacado a los trabajadores para darle a los ricos, con el impuesto a las mineras que se vuelve a poner, impuesto a los plazos fijos que se había sacado la renta financiera, impuesto al juego. Es decir, buena parte de lo que Mauricio Macri le sacó a los trabajadores para darle al poder económico, ahora el peronismo unido se lo saca al poder económico y se lo devuelve a los trabajadores, y eso es una revolución hoy en Argentina. Cuando muchos parecían condenados, resignados, acercándose al gobierno, renunciando a sus convicciones porque pensaban que era invencible, que estábamos condenados al neoliberalismo, a seguir perdiendo derechos, a seguir perdiendo dinero, el peronismo como mínimo se une en la acción. Y digo como mínimo porque después veremos, seguramente llegarán al 2017, cada uno por su lado, o habrá pasos en el peronismo. No quiere decir esto que Máximo Kirchner y Massa sean una fórmula, pero se unieron en la acción para la defensa de los trabajadores y le cambia la cosa. ¿Y por qué le cambia la cosa? Hoy Macri lució asustado, lució sacado, desencajado. ¿Por qué? Porque Macri es un gerente, lo dijimos acá muchas veces, y el establishment económico le fue encima, lo apretó, lo presionó para decir, amenazá que vas a vetar la ley. Ahora, ¿cómo veta una ley? Que no es lo mismo que la ley antidespidos, porque en este caso es parte de las promesas de campaña de Mauricio Macri, que directamente había dicho que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, y ahora el peronismo unido no lo elimina, pero sube tanto el piso y saca las horas extras y agrega alquileres para descontar y le da tantos beneficios al trabajador, que ¿cómo haces? Está ahora realmente entre dos fuerzas que lo presionan. Le están dando vuelta el plan económico a Mauricio Macri. El peronismo, que parecía dividido, que parecía regalado, que parecía perdido, se une en 3 votaciones y le da vuelta. Primero, su plan para ganar las elecciones con la reforma política el año que viene con el voto electrónico. Y ahora, directamente, le saca parte del dinero que Macri le había dado al poder económico y se lo devuelve, sorprendiéndonos a todos, a los trabajadores, a los jubilados, a los que pagaban impuestos a las ganancias, a los trabajadores informales. Una gran masa de dinero que ahora te voy a mostrar volvería si sale del Senado. ¿Lo va a vetar Mauricio Macri como anuncia Gabriela Michetti? La verdad es que lo que diga Michetti no tiene demasiado valor, le ha mentido mucho a la justicia. ¿Cometería ese error político Mauricio Macri de quedar mal con toda la clase media, su base electoral, vetando una ley que él mismo dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias? Se le dio vuelta. ¿Y sabés qué? Somos pocos los que tuvimos las convicciones para enfrentar a un gobierno que quería empobrecer a la sociedad. Pero era lógico que en algún momento la clase política se diera cuenta que si acompañaba a Mauricio Macri en este plan para ricos, entonces acá explotaba todo, porque nos quedábamos sin proyecto político, porque el pueblo no iba a tener alternativa, iba a decir, este tipo me cagó, Mauricio Macri, pero todos estos lo apoyaron. En algún momento se tenía que dar vuelta a la taba, y hoy es el día en que uno puede empezar a decir, bueno, dieron un paso enorme.
dieron un paso enorme. Mirá, primero quiero que me cuentes, Darío Gaño, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Roberto? Digo, algunas de las manifestaciones que se hicieron hoy por parte del presidente defendiendo a los ricos, ¿sí? Diciendo, no, bueno, yo le saqué las retenciones a las mineras, pero generaron empleo. Es que el miedo oficial no viene solamente por el déficit fiscal, sino porque esa lluvia de inversiones de la cual tanto habló el gobierno, hablaba también un poco de cómo el gobierno le había sacado rápido las retenciones a las mineras, las retenciones al campo y también exenciones fiscales a los grandes empresarios. Por eso Macri, su defensa fue estos sectores que generan tanto empleo y que, entre paréntesis, son los que van a hacer repuntar la economía. Pero vamos a hablar de eso. Dale. Vamos a hablar de cómo impactaron en el empleo y si van a hacer crecer o no la economía. Así es. Y también hoy un día problemático a nivel judicial, ¿no, Iván? Así es, Roberto, buenas noches. Imputaron al presidente de la República, al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda y Finanzas. Efecto boomerang para el gobierno. Una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria que hoy la fiscal Paloma Ochoa requirió la instrucción. Imputó calcada a la que hizo Federico Pinedo y Mario Negri, Federico Pinedo y Mario Negri, por la causa dólar futuro. Contra Kicillof y Vanoli. Contra Kicillof y Vanoli, que después Bonadío amplió a Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que definir el juez Daniel Eduardo Rafecas. Vamos a estar contándote qué va a pasar con esa causa. Dale, lo hacemos en un rato, pero vamos a mostrar, porque quizás vos no tengas dimensión de cuánto dinero se está moviendo, cuánto dinero. Nosotros te dijimos, mirá, va a venir un gobierno para ricos que le va a sacar a los trabajadores, a los pobres, a los jubilados y se la va a dar a los ricos. Y hace un par de meses que yo vengo diciendo, ojo, pará, que lo está haciendo con la complicidad de los diputados, de los senadores, de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Bueno, todos estos se fueron dando vuelta. No importa por qué, no importa el momento, se fueron dando vuelta. Cae la reforma política y ahora, con la ley de emergencia social que le da dinero en los bolsillos a los trabajadores informales, a los que no tienen laburo, y este cambio en ganancias que realmente es de lo mejor que se ha hecho en esa materia en varios años, mejora mucho la situación que teníamos con el gobierno anterior y muchísimo la de ahora. Es parte de ese dinero que te habían sacado del bolsillo y ya lo vas a sentir, yo te lo estoy explicando hoy, y se lo habían dado al poder económico. Ahora esta unidad del peronismo se la quiere sacar al poder económico para devolverte una parte a vos. Mirá esta primera placa en la que yo te cuento cuánto dinero hay en juego, cuánto dinero, por eso llora Macri, ¿sí? El beneficio para los trabajadores en materia de impuesto a las ganancias, con esta media sanción de la Cámara de Diputados hoy con todo el peronismo unido y también de otros partidos, pero obviamente el volumen lo tiene el peronismo, son 65.000 millones de mangos. Esto es lo que no quiere Mauricio Macri, que te devuelvan a vos. Sí, que te devuelvan, porque este dinero es lo que estás pagando de más entre todos con respecto al año pasado. 65.000 millones. Y la emergencia social, la que se le dio a los más humildes, a los que ves en la calle siempre, a los desprotegidos, a los que están comiendo en los comedores, a los que están sufriendo hambre, son 30.000 millones de pesos. Es decir, que el Congreso, que el peronismo, unido por lo menos en la acción, es decir, para votar juntos, para cambiar el plan económico de Mauricio Macri, le está dando a los que menos tienen, a los laburantes, a los que no tienen laburo, a los que laburan en blanco, a los que laburan en negro, 95.000 millones de pesos. Y eso, ¿sabes qué? Es mucha plata. Esto puede hacer que repunte el consumo, y si repunta el consumo va a haber más empleo, y si hay más empleo te van a pagar más y vas a tener mayor poder adquisitivo. Digo, lo que ocurrió hoy, lo que ocurrió anoche, es importantísimo, es importantísimo. Ahora, vamos a ver quién lo paga. Esto se lo están devolviendo a los trabajadores. ¿A quién se lo sacan eso? ¿Quiénes son los que ponen el poder económico? Los beneficiados por Mauricio Macri. Ahora se les saca el dinero con esta decisión fundamentalmente del peronismo, del Frente para la Victoria, del PJ, del Frente Renovador, de todos ellos unidos a las mineras. ¿Te acordás que le habían sacado las retenciones? ¡Pum! Le clavan las retenciones de nuevo. Dentro de un rato Darío te va a contar que no nos dieron un solo empleo, al contrario, destruyeron empleo. Renta financiera. El que hace un plazo fijo. En todo el mundo pagan un impuesto por los plazos fijos. Acá no se pagaba. Vos pagás laburando y el que hace un plazo fijo no pagaba, va a pagar. Yo te digo una cosa, eso lo terminan pagando los bancos, no vos, porque el banco te va a tener que dar una tasa de interés más alta.
bienes improductivos. ¿Te acordás que yo te dije, me están devolviendo la guita de bienes personales que pagué en los últimos 2 años? Es un escándalo. Eso es corrupción, que nos devuelvan la plata a los que tenemos, que pagamos de impuesto a la riqueza en los últimos 2 años. Lo habían eliminado ese impuesto. Bueno, se vuelve a poner, en este caso para los bienes improductivos. Es decir, si vos tenés un campo y no lo usás, si tenés un departamento y no lo alquilás, las cosas que vos tenés, ¿sí? La gente que tiene mucho dinero, que tiene acumulación de capital y no lo usa y no genera empleo con eso y no tiene una función social y no le sirve al resto de la sociedad, entonces paga un impuesto. Y vos decís, ¿está mal? No, ¿sabés qué? Esto existe en todo el mundo. Esto que se está devolviendo, que nunca debía haberse sacado y que está devolviendo mejor porque te anima a vos a invertir ese dinero, esto existe en todo el mundo. ¿Cuánto es esto? 65.000 millones de pesos que se le saca al poder económico. Vos mirá, en un año que está por cumplir Macri, es la primera vez que yo te puedo decir, se le saca al poder económico que no estaba dándole nada al país, que no generaba empleo, que no realizaba inversiones, que no daba a cambio nada por todo lo que le habían dado, se le saca. Ahora vos decís, che, pero a los laburantes le dieron 95 y el poder económico pone 65, genera más déficit, según como lo veas, porque si vos consumís y generás empleo, hay más cargas sociales, si vos consumís y se paga IVA, entra más por IVA, si vos consumís y el que te vende gana dinero, paga ganancias, es decir, es muy factible que en realidad esa baja impositiva de alguna manera vuelva y los números terminen cerrando. El tema acá es que hay 2 datos. Uno económico, ¿sabés qué? Vamos a vivir mejor. Y mirá, es la primera vez que lo puedo decir, y no gracias a Macri, y Macri amenaza con sacártelo, ahora te lo voy a mostrar eso, con vetarlo. Si esto sale, vamos a vivir mejor. Y además hay un cambio político. No podía ser que un gobierno para ricos se cargue a todos, nos saque el dinero del bolsillo impunemente y nadie salga a poner la cara por todo el resto. Que solo seamos 3 o 4 periodistas y algunas personas cortando las calles. Bueno, ahora la clase política se puso los pantalones largos. Vamos a ver quiénes son este peronismo unido. Vamos a poner las principales figuras, digamos. Máximo Kirchner del Frente para la Victoria estuvo negociando con Sergio Massa, con Diego Bocio, con Fernando el Chino Navarro, que tuvo mucho que ver obviamente con el tema de la ley de emergencia social. Estas caras que uno pensaba, bueno, están todos peleados, no conversan nunca, estuvieron conversando. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que van a ir juntos a las elecciones? Seguramente no. Seguramente no, porque vos antes de ir a una elección, primero tenés que mantener tu identidad. Eso se verá más adelante. Pero ¿qué nos interesa a los argentinos? ¿Qué nos importa? Lo que nos importa es que vayan al Parlamento y voten a favor de nosotros, y voten a favor de los laburantes. Bueno, lo hicieron. Y yo te voy a decir una cosa, uno puede decir, bueno, pero Massa antes votó a favor de Mauricio Macri, pero también te puedo decir que Máximo antes tenía un impuesto a las ganancias que realmente era regresivo y ahora modificó su actitud. Los dos modificaron su actitud en realidad, ¿sí? Los 2 actores principales. Entonces, ¿nos sirve a todos? Sí, nos sirve a todos. Es la primera vez que yo puedo dar una buena noticia en este año y no surge por decisión de Mauricio Macri, sino por el resto de los actores políticos que se dieron cuenta que íbamos rumbo a una crisis que podía terminar muy mal. Lo están cuidando a Macri en realidad. Porque vos pensás, si sube el consumo, si sube el empleo, bueno, a Mauricio Macri le va a ir mejor. Ahora, ¿por qué entonces Mauricio Macri se pone tan mal? Se pone tan mal porque es un gerente. Porque es un gerente. Se pone tan mal porque no tiene decisión propia. Porque no puede bancar esto y decir, sí, a mí me sirve y yo con esto gano las elecciones. Estuvo presionado todo el día por los empresarios que lo llevaron al poder, por los periodistas que lo llevaron al poder, por los medios de comunicación que lo llevaron al poder, para amenazar con un veto, para deshacer toda esta transferencia de recursos que prácticamente está yendo hacia tus manos. Vos por ahí me decís, che, Roberto, la verdad es que yo no cobro lo de emergencia social y tampoco pago impuestos a las ganancias, pero ¿sabés qué?
los de la emergencia social van a gastar, van a consumir, y entonces el país va a estar mejor y vos vas a estar mejor. Y los de arriba, los que pagan impuestos a las ganancias, la gente que gana 30.000 pesos, 40.000 pesos, que sigue siendo un laburante, no es que se la lleva afuera, la gasta acá, y entonces va a gastar más, y eso te va a servir a vos. Porque el banquero no derrama, porque el dueño de la minera no derrama, pero el laburante que gana 30, 40 lucas las gasta acá. Así que aunque vos no estés en ninguna de esas dos, yo te puedo asegurar, y soy el mismo que te dije que iba a haber más desempleo y más pobreza, que esto va a bajar el desempleo y va a aminorar la pobreza. Es decir, lo que acaba de ocurrir es una muy buena noticia para nosotros, en tanto y en cuanto Mauricio Macri no lo vete. Yo quiero que veas a Mauricio Macri muerto de miedo, desencajado, asustado, presionado, reaccionando como lo que es. No un político con la cabeza fría, viendo cómo puede manejarse. Mirá cómo reaccionó Mauricio Macri a esto que ocurrió hoy. ¿Podría ser que usted la vetase? No me gusta que nos anticipemos. El proyecto no es serio, no es serio. Escuché esta mañana en la radio que alguien dijo que anoche tuvo pesadillas con la imagen de todo el equipo de Cristina Kirchner votando esta ley, ¿no? El jefe de gabinete Massa, Bocio, el responsable de ANSES, Kicillof, el ministro de Economía, Felipe Solá, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, ministra de Trabajo. Era como volver al pasado, y justamente lo que no queremos los argentinos es volver al pasado. Y espero que el Senado, con los gobernadores, le pongan parate. Y el año que viene vamos a volver a crecer después de más de 5 años. No hay dos Argentinas, hay una sola. Hay que ser responsables con el gasto público. Mauricio Macri desencajado, con una cara que no sabía qué hacer, apelando a ver a dónde busca un culpable, tratando de nombrar algunos apellidos que ya la prensa ha demonizado mucho y que hoy en el Parlamento no están demonizados. Cuando vos hablás con la gente del Frente Renovador, te dice, la verdad que a Kicillof muchos no lo conocíamos y ahora hablamos con él y el tipo estudia todas las leyes y enriquece y la verdad que nos sirve. Y muchos de los que decían de Máximo, que era un pibe que no sabía nada y juega a la PlayStation, ahora dicen, no, la verdad es que se movió y aportó a eso. Pero ya no solo atacan al kirchnerismo, ahora atacan de manera descarnada al Frente Renovador también, a Massa. Le dicen de todo, están mostrando el autoritarismo y la desesperación porque no le saquen de sus manos ese dinero que le habían sacado a los trabajadores para darle al poder económico. Hoy hablamos con Máximo Kirchner, que sabemos está hablando con intendentes, con gobernadores, está hablando con otros sectores del peronismo. En la radio hoy sacamos a Máximo Kirchner y a Sergio Massa. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner hablando de esto que ocurrió hoy, que para mí empieza a cambiar la historia y para bien. Escúchalo. Todos pusieron un granito de arena que es importante. Cómo reaccionó la bancada oficialista a esto, ¿no? Increpando de manera muy dura a bloques que habían sido aliados casi durante todo el año en la sanción de diferentes leyes. Por lo menos pudimos volver a una situación donde hubiera muchísimo menos trabajadores alcanzados por un impuesto en el que nosotros aparte lo defendimos mientras fuimos gobierno. Aquello que hoy resaltan tanto hoy en muchos medios de comunicación como si fuera en contra de, en realidad fue a favor de los trabajadores. Si vos prestás atención, Máximo Kirchner en ningún momento habla mal del gobierno. En realidad está hablando de la medida que se tomó y de que eso va a ayudar a la población y va a mejorar el consumo. Incluso cuando yo le dije, bueno, pero esto le conviene al gobierno. Bueno, no importa. Es decir, la oposición está ayudando a mejorar el consumo, a mejorar el mercado interno, a mejorar el empleo, a bajar la pobreza con una medida absolutamente contracultural. Yo te diría, no solo en Argentina, sino en el mundo hoy, es muy, muy difícil encontrar una ley que le saque a los más ricos para devolverle a los trabajadores. Así reaccionó Máximo Kirchner. No tuvo soberbia, no tuvo ataque al gobierno, dijo lo que había sucedido. Ahora escuchá la reacción de esta gente que vino a traer el diálogo, la transparencia, lo mal que estuvo hoy, escuchalo, a Marcos Peña hablando de Sergio Massa. No sé si sorpresa es la palabra, ¿no? Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino, pero la verdad que haber hecho un proyecto mentiroso y irresponsable como el que hicieron,
habla más de ellos que de nosotros. Ahí estaban todos juntos, todos los que gobernaron en los últimos años, todos los que fueron funcionarios de Cristina, que nunca hicieron nada por modificar el impuesto a las ganancias, juntándose para especular con una especulación cortita, porque creo que toman de tonta a la gente, que creen que con una retórica fácil la gente cree que están trabajando por ellos. Nosotros seguiremos discutiendo, seguiremos debatiendo, confiando que ahora viene el Senado, esperamos que allí haya una actitud más responsable, pero no por eso nos vamos a dejar de ser muy claros que ayer lo que hicieron fue muy irresponsable. ¿Se aprobó un proyecto de corte populista? No, de corte mentiroso, centralmente, porque ayer se llenaron la boca diciendo que no tenía costo fiscal. Primero, que no tiene ningún dictamen técnico, es un proyecto poco serio. Me llama la atención, viendo a Margarita Stolbizer y Julio De Vido votando juntos, la enorme mayoría de los que han gobernado la Argentina nos entregaron una Argentina llena de pobreza, de corrupción, de desigualdad. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior, nos dedicamos a trabajar. Hace 72 horas Marcos Peña decía, nosotros no hablamos mal del gobierno anterior. Y hoy lo único que se le ocurrió, desesperado, recibiendo llamado de los grandes empresarios, de los dueños del país, del cual él es el gerente junto con Mauricio Macri, apretado, lo único que se le ocurrió es ver si podía hablar mal y decir que esto es un proyecto populista y que no están bien hechos los números. Y estaban bien hechos los números cuando le sacó las retenciones a las mineras, cuando le sacó las retenciones a los granos, cuando devaluó, cuando le sacó el impuesto a los autos de alta gama, cuando le sacó el impuesto al champán, cuando eliminó el impuesto a la riqueza. Ahí estaban bien los números de Marcos Peña, cuando empobreció a la sociedad, y ahora están mal. Y ahora no sabe cómo hacer, desesperado por criticar. Vamos a escuchar ahora a Sergio Massa con una actitud similar a la que tuvo hoy Máximo Kirchner. Digo, hablando de lo que pasó, ¿sí? No es que ahora son amigos Máximo Kirchner y Sergio Massa, pero se unieron en la acción para beneficio de la población. ¿Lo van a vetar? ¿No lo van a vetar? Yo no lo sé. Esto es hoy, a esta hora, esa es la situación. Escuchá lo que dijo Sergio Massa hoy en Radio 10, en el Destape Radio. Mirá. El desafío que tenemos es mejorarle la vida a la gente poniéndole una mejora en su ingreso, que no hay que transformar esto en una discusión de barricada. Acá había dos proyectos, uno que aumentaba el impuesto a las ganancias y otro que bajaba el impuesto a las ganancias. Para bajar el impuesto a las ganancias y no de financiar al Estado, se buscó un mecanismo de compensación cobrando en los sectores que tienen renta más fácil. Mire, si el precio que tenemos que pagar para que haya menos trabajadores pagando impuestos a las ganancias es que algunos nos difamen, estamos dispuestos a pagarlos. Usted sabe que existe la posibilidad de que sea vetada la ley. Ojalá que el respeto por las instituciones que tanto se pregona sea también el respeto aún cuando el Congreso resuelve algo que no gusta. Esa fue la actitud de Máximo Kirchner y de Sergio Massa, dos de los principales negociadores de esto, que para mí es una excelente noticia. Ahora quiero que escuches, otra vez hubo muchísimas reacciones del gobierno de Cambiemos, ya te digo, nerviosos, desesperados, desencajados. El primero que habló de veto fue Esteban Bullrich, el ministro de Recursos Humanos, según él. Escúchalo. Tampoco sería injusto que hagamos un proyecto que plantee cómo hacemos para terminar con la pobreza. El punto es, ¿se puede cumplir o no? Si vos votaste un presupuesto en donde hay un determinado nivel de ingresos y un determinado nivel de gastos para el Estado, no lo puedes modificar después sin determinar de dónde surgen. Como lo hemos hecho siempre, el Gobierno Nacional tendrá que tomar una decisión. Bueno, hay dos caminos. O el Senado lo aprueba. Sí. Y ahí hay que ver hay que ver si lo veta el presidente de la Nación. Y si no, el Senado si vos puede le tuvieras que aconsejar a Macri, ¿le diría que lo vetaras? Sí, porque creo que hay que ser... Sí, porque hay que ser coherentes y serios. No podemos hacer promesas en falso que tengan que ver con la política. El Senado si vos le tuvieras que aconsejar a Macri, ¿le diría que lo vetaras? Sí, porque creo que hay que ser... Sí, porque hay que ser coherentes y serios. Bueno, primero claramente vetarlo sería cagarse en todo el Parlamento, ¿sí? Además sería cagarse en la promesa de eliminar el impuesto a las ganancias que hizo Mauricio Macri en varias oportunidades en la campaña y en el debate con Daniel Scioli en particular. Pero además sería anular toda esta transferencia de recursos, al revés en este caso, desde el poder económico a los trabajadores, que mejoraría la vida de todos. Digo, claramente, no sé cómo lo ves vos, Darío, no importa si vos pagás impuestos a las ganancias o no,
o si recibís emergencia social. Hay más guita dando vuelta en el mercado. Sí, aparte de donde la otra vez se hablaba, el 80% del PBI es el consumo y eso es lo que está peor. Hay algo que no tiene sentido en lo que dice el gobierno, que es, bueno, hay un déficit fiscal muy grande, nosotros no podemos seguir ampliándolo. Sí. Y dice, eso no tiene nada que ver con lo de las retenciones, la quita de retenciones. Y dan números que no dan, en realidad, como 20.000 millones de pesos nada más por la quita de retenciones a la soja, cuando fue mucho más lo que perdió el gobierno por sacárselo a los ricos o a las grandes multinacionales. Ahora, y hay algo que también en el discurso del gobierno no entra bien, que es... Lo que dice ahora el gobierno es, bueno, nosotros prometimos eso porque llegamos y vimos que era un desastre, la herencia y demás. Pero cuando Pratgay llegó al Ministerio de Economía, vio los números y se apuró a sacar las retenciones y a salir del cepo porque dice, esto me lo pidió Macri. Entonces, Macri, sabiendo los números, le pidió que igual saque las retenciones a los ricos. Ahora, sabiendo también los números, dice que no puede eliminar el impuesto a las ganancias, subir el mínimo no imponible. Entonces, ahí está dando bien una clara señal para quien gobierna. Claro, Iván. Hay un punto que para mí es el hecho político de la jornada, que aunque parezca una obviedad, parecía que la oposición no se había noticiado en ninguna de las dos cámaras, que es, hizo valer su condición de mayoría. Claro. La oposición hizo valer su condición de mayoría. No es debatible, la oposición tiene más diputados y más senadores que el gobierno nacional. En ese marco, uno también podría decir, se dijeron muchas veces esto, así como después de la muerte de Castro, se terminó el siglo XX, uno podría decir, arrancó la campaña en una suerte de tándem de lugares comunes. Bueno, pero hay que ver qué pasa en el Senado. ¿Por qué planteo esto? Porque los diputados divididos, pero en su gran mayoría votaron, los que uno por decir los diputados, los gobernadores, los diputados de sus provincias, votaron a favor de esta ley que cranearon quienes vos acabás de comentar. El gobierno está muy fuerte y va a ser uno de sus herramientas más potentes de cara a la discusión en la Cámara Alta, el tema de los recursos. Otra vez pedirle, el famoso látigo y chequera, a los gobernadores que los senadores no acompañen este proyecto a cambio de recursos, sobras, pago para aguinaldo, ahora que se viene fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Si me preguntás hoy, la situación de hoy, que he hablado con varios de quienes van a tomar las decisiones en la Cámara Alta, es acompañar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. El gobierno tiene muñeca en esto, puede llegar a cambiar, pero si no cambia, ahí tenés un punto que es, por primera vez en el año los gobernadores dijeron, nosotros necesitamos guita, sí está bien, pero antes de guita de este fin de año necesitamos ganar las elecciones el año que viene y para eso tenemos que hacer valer nuestra condición de mayoría. Ahora, a ver, nosotros te mostramos que no es que están diciendo cualquier cosa a los diputados. Los diputados dicen, mirá, lo que vamos a hacer nosotros es, la que vos le diste a los ricos, se lo sacaste a los trabajadores, se lo diste a los ricos, nosotros se lo vamos a sacar a los ricos y se lo vamos a dar a los trabajadores. Ahora, escuchá lo que dijo Alfonso Pratgay, porque hoy estaban todos como locas, escuchalo. Que la oposición está haciendo un juego que para la gran mayoría de la población queda claro, ¿no? Porque si no, no se explica cómo los que estuvieron en las distorsiones del impuesto a las ganancias, Massa como jefe de gabinete de Cristina y Kicillof como ministro de Economía, que nunca se preocuparon por este tema, ahora resulta que se preocupan cuando están en la oposición. Esto no es una discusión ideológica, esto es una discusión respecto de responsabilidad fiscal o demagogia fiscal para los opositores que ni siquiera pueden mostrar los números, que es un proyecto de ley oscuro porque realmente es imposible calcular. Es un proyecto de ley oscuro y es demagogo. A ver, cuando el ministro de Economía le sacaba los impuestos a los ricos, no era oscuro, era blanco. Ahora, cuando le saca los impuestos a los trabajadores o le da el dinero de la emergencia social, es oscuro. Lo que está Alfonso Pratgay es preocupado, es asustado, porque no puede responder a sus jefes. ¿Sí? A la banca que lo puso en ese lugar, a los grandes empresarios, a los que estuvieron llamándolos todo el día para decirles, aprieten a los gobernadores, hagan lo que haya que hacer para que esto no salga. Nosotros no queremos devolverle el dinero que nos diste. Te hicimos ganar las elecciones para que la plata nos las quedemos nosotros. Estos días van a ser cruciales. Lo que haga el Senado, si Mauricio Macri veta la ley. Si Mauricio Macri veta la ley, vamos a seguir en recesión, va a seguir cayendo el empleo y va a seguir generando pobres. Ahora, lo más factible es que pierda las elecciones y que te digo más, esa unidad en acción se convierta en una unidad para ir a las elecciones. Estamos en un momento en que todo eso se decide. Vamos a escuchar, porque entre las cosas que dijo recién Alfonso Pratgay, dijo, eso es ideología y nosotros no tenemos ideología. ¿Sabés qué? Sí,
tienen mucho más ideología que el gobierno anterior. Son de recontraderecha, son conservadores, son racistas, son xenófobos. Y uno de ellos es Olmedo, este hombre de Salta, que dijo esto. Pero usted no puede tener un grupo de gente que cobra por no hacer nada. Y ahora además le van a aumentar y seguramente le van a armar un sindicato. Paren la mano, prueben laburando. ¿Qué país quieren ustedes? Prueben trabajando. No, ningún país se levanta fomentando la vagancia, se levanta fomentando el trabajo. Acá hay que darle obligaciones, basta de derechos. Derecho a pedir, derecho a esto, derecho al otro. ¿Para cuándo las obligaciones? ¿Para cuándo va a tener obligaciones el pueblo? Ningún país se levanta fomentando la vagancia. Se levanta fomentando el trabajo. Acá hay que darle obligaciones, basta de derechos. Basta de derechos, dijo Alfredo Olmedo, y fue aplaudido por todos los legisladores de Cambiemos. No era un loquito suelto Olmedo. Alfredo Olmedo es hombre de Cambiemos y cuando dijo basta de derechos, fue aplaudido por toda la banca de Cambiemos, incluidos los radicales, que deberían avergonzarse. Por favor, dejen de llamarse radicales si van a aplaudir a Alfredo Olmedo cuando dice basta de derechos. Basta de derechos. Eso es ideología. Lo que estamos discutiendo hoy es pura ideología. ¿Quién se queda con la guita? ¿El poder económico o los laburantes? ¿Los bancos o los que van a recibir este beneficio social que no son vagos? Son trabajadores informales, son trabajadores en negro. Es mentira que el gobierno anterior fomentó pagos. Si terminamos con un desempleo del 6%, cuando recibieron el gobierno era el 25% y se fueron con el 6%, ¿cómo que fomentó vagos? Toda esa gente se fue a laburar. Además, ¿en qué país del mundo se dice que el porcentaje de desempleo está en relación al porcentaje de vagos? Lo importante es que este hombre fue aplaudido por toda la banca de Cambiemos. Sí, y aparte cuando uno hablaba con algunos de los funcionarios, te decían lo que pasó la semana pasada cuando arreglaron con el Ministerio de Desarrollo Social los 30.000 millones de pesos, te usaban la palabra extorsión. Entonces para ellos no había sido una negociación de gente que la está pasando muy mal, sino que los habían extorsionado. Así que eso enfatiza un poco eso. A ver, lo decía recién Pratgay, también está nervioso por la respuesta que tiene que dar, porque el gobierno considera que esto es mirar cómo lo miran los inversores y que no le está pudiendo responder y que aparte no está pudiendo responder en el Congreso. Ahora, a ver, cuando le sacó la retención a las mineras y al sector agropecuario fue de las primeras medidas, en diciembre, en diciembre del año pasado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Generaron empleo? Vamos a ver, porque ya sabemos la conclusión, también la sabe Mauricio Macri, pero vamos a escuchar primero lo que dijo hoy sobre el tema. No podemos llenar de impuestos de vuelta un montón de actividades que destruyen empleo. Desde que le devolvimos al campo las retenciones, desde que volvimos a la minería las retenciones, se crearon miles y miles de puestos de trabajo en todas esas economías. Se crearon miles y miles de puestos de trabajo en todas esas economías. Bueno, esto es lo que decía hoy el presidente Mauricio Macri. De nuevo, el gobierno quiere que este sea, lo decía acá Roberto Feletti, el drive del crecimiento, el conductor, el campo sobre todo, y también las mineras. Le sacaron entre 3 y 5% las mineras y al campo a todos, menos a las hojas, que las fueron bajando. Vamos a ver si generaron empleo los sectores más beneficiados por el gobierno. Estos son datos del ANSES, del sistema SIPA. El campo, en lo que va del 2016, casi 4.000 empleos perdidos. Yo digo, a ver, gobernar es generar empleo. Gobernar es generar empleo. Al sector que ayudó, perdió, según datos oficiales, por favor. Ministerio de Trabajo. Sí. Ministerio de Trabajo. Entrá, nosotros te damos siempre la fuente. Acá no hay un tipo que se para y dice, no, porque este es el gobierno más productivo de la historia. No, no, no. Estos son datos.
Le sacaron las retenciones y perdimos 4.000 empleos del sector agropecuario. Ahora la propuesta es generar empleos, generando consumo de los trabajadores. Sí, este dato que lo mostraba hoy Mariano Parada López, en realidad es muy chico teniendo en cuenta que se perdieron más de 200.000 empleos en el año. Pero uno esperaba que generaran empleo. Tal cual. Siempre dijimos nosotros y cualquier economista, cualquiera que siga esto, sabe que el campo no es generador de empleo. Al campo se le dice generador de divisas, ¿no? Pero lo cierto es que era el sector que por ahí podía hacer que derrame en la economía. El ministro Pradella decía en diciembre del año pasado, esto va a derramar. Bueno, no lo está haciendo. Vamos a ver las mineras, aunque sean multinacionales. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿Le sacamos las retenciones a las mineras y le damos esa plata a los trabajadores para que no paguen tanto de impuesto a las ganancias o no? A ver, ¿de qué sirvió sacarle las retenciones a las mineras? Mira, esto, 4.868 empleos perdidos, es más o menos la misma cantidad de plata que se le dio a las mineras. Porque más o menos, entre 4 y 5.000 millones de pesos, obviamente no estos miles, pero agregar millones, es la misma cantidad de lo que se le perdona a las mineras sacándole las retenciones y lo que ahora propone el Congreso, la oposición, que se devuelva para que se palie un poco el déficit. Yo digo, no hace falta que seas un economista. ¿Le diste esta plata a las mineras? Y las mineras destruyeron 5.000 empleos. Le sacás esta plata y se la das a los trabajadores, que paguen menos impuestos a las ganancias. ¿Qué te parece que va a generar eso? Bueno, consumo, empleo. Es obvio. Lo que queda es fuerte también, porque hoy salió un informe del Centro Scalabrini Ortiz hablando, bueno, ¿qué hizo el campo con esa plata? Son, a ver, te cuento, 212% más de liquidación de divisas que en todo 2015. Más o menos hubo una suba importantísima, lo que tuvo que ver con la cantidad de plata que liquidó. Pero bueno, acá este es el remate. En realidad te quería contar bien un poco, les quiero contar un poco qué pasaba antes con lo que entraba mucho, obviamente, por la liquidación de soja. ¿Te acuerdas cuando hablábamos mucho de la especulación inmobiliaria? Decíamos, viajás a Rosario, viajás a Córdoba, lugares por ahí sojeros o bien del campo, y hay un montón de edificios nuevos, ¿no? Era la construcción, había aumentado un montón la construcción, y hablábamos de especulación porque eso no se vendía rápido, aumentaba... Pero generaba empleo la construcción. Obviamente, aumentaba el precio. Nosotros lo hablábamos cuando hablábamos de la falta de viviendas o el déficit habitacional, pero obviamente construía. Estábamos hablando de unas tasas de interés muy bajas y los que tenían más plata, que era el campo, lo ponían en, por ejemplo, en departamentos que después estaban vacíos. Ahora se está yendo básicamente a, como le puso acá Charlie, mira, con la animación, a la timba financiera. Lo decía hoy el Centro Scalabrini Ortiz en un informe llamado Subidos a la bicicleta de las LEVAX. Habla del campo. Esto es un esfuerzo de producción. Esto no lo hace nadie. Esto no es Hollywood. Esto no, claro. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que explica? Dice, el ingreso de divisas aumentó un montón y está estancado el procesamiento de granos y los rubros de pellets y aceites, y en la mitad de stock de las LEVAC están en lo que se denomina no bancos. A ver si se entiende. Bajarle las retenciones al campo no generó empleos, sino que los perdimos. Pero además, el dinero que ganan de más no va a mover la economía, a generar empleo. Va a la timba financiera que le propone el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, vendiéndole el LEVAC, que es un bono que paga mucha guita. Es decir, perdemos todos con este plan. Y lo que está ocurriendo ahora es que distintos sectores del peronismo se unieron para votar esta ley que está dando vuelta a esto. Y la plata saltando para el otro lado. Eso es lo que está en debate hoy en la Argentina. Todo lo demás es verso. Que la pesada herencia, que el afano, todo eso es para tapar. Sí, de nuevo, antes esa plata iba a construcción, ahora no. La construcción cayó un 20%, está cayendo un 20% anual. Ayer veíamos que cayó un 4% de octubre a noviembre. Y esos 4.000 millones de dólares más que tuvieron este año no fue para la agroindustria. Viste que el ministerio ahora se llama de agroindustria. Bueno, la agroindustria no se despegó tanto. Lo que sí despegó mucho es la compra de bonos del Estado, LEVAC y demás. Por eso, la plata del campo en lo grosso es lo que mostraba hoy el Centro Scalabrini Ortiz, se va a la timba financiera. Tiene un problema además el gobierno respecto al proyecto que salió, y me sumo a esto, que es que durante el blanqueo de capitales habían votado quitarle los gravámenes, corríjanme si estoy incurriendo en algún error técnico, a los dividendos. Y respecto al blanqueo,
lo que se plantea en esa misma ley es que no se iba a grabar a quienes trajeran el dinero. Había una serie de... para no abundar en tecnicismos. Había una cuestión vinculada, si quieren voy a usar un término de los economistas ortodoxos, seguridad jurídica, ¿no? que lo usan más los economistas ortodoxos. Ahora, los mismos diputados que votaron, que en eso le asiste la razón de alguna manera al Poder Ejecutivo, ese blanqueo de capitales, ahora votan el gravamen a títulos públicos y a las LEVAX. ¿Qué significa esto? Que ahora el inversor extranjero también tiene un problema extra, que es lo que contaba Darío, que contaba Aldo Pignanelli. El peronismo, que le preguntaban a los inversores extranjeros a Aldo Pignanelli, el peronismo, y que Pignanelli le decía, bueno, el peronismo está acompañando. No, en serio, Pignanelli le dice, ¿qué va a hacer el peronismo? Como un factor muy fuerte de poder. Digo, no es solamente la cuestión netamente de ganancias, sino el daño colateral respecto a las inversiones que puede llegar a impactar en el gobierno nacional. Muy bien. No te sentés, perdón. Casi ni vengo. No, pero vos tenés que venir. No, me vas a contagiar que estabas medio podrido. ¿Cómo te va? Quise venir por 3 motivos. A ver. Primero, porque hoy dabas una buena noticia. Hoy, 7 de diciembre, Navarro dio una buena noticia. Yo no me lo podía perder realmente. Segundo, porque lo extrañaba Iván, que hace un montón que no me lo cruzaba. Y tercero, porque lo que te traje. No, lo que te trajo. ¿Pero es información? No. Perdón, bueno, no te pongas así. ¿Qué es esa pregunta? No, bueno. Yo no te pregunto, ¿es información? ¿Y sí? Por favor, Navarro. Te voy a contar una cosa. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te va? Qué gusto verte. ¿Hace cuánto no te veo? Realmente. A vos ya te veo todos los días. Navarro. Sí. Estoy empezando a tener algunas conductas medio de servicio. ¿Qué? ¿De servicio de inteligencia? Sí. Sí. Pero cuando uno lo dice abiertamente ya deja de ser servicio. No, por eso la idea era que no lo cuente. Claro, bueno, lo que me pasa es lo siguiente. Hoy estaba hablando la diputada Los Penato. Sí, claro. Entró por Niembro. Fue la diputada que entró por Niembro cuando Niembro tuvo esa irregularidad. Qué lindo dato, ¿no? Lindo dato. O sea, es mejor. De lo que nos salvamos. Con Los Penato. Gracias a Los Penato. Lo que hice fue, estaban todos muy interiorizados en lo que era el discurso de la diputada. Y yo aproveché ese momento y tanto en el Congreso como en la Casa Rosada me choreé los videos de las cámaras de seguridad. No, pero es ilegal. No, ya sé que es ilegal. Pero lo que están haciendo ellos también es ilegal, Navarro. Mucho más ilegal es mostrarlo en televisión. Mirá, vamos a mostrarlo, Navarro. ¿Qué estaba pasando en el despacho de Mauricio Macri cuando hablaba la diputada Los Penato? ¿Lo podemos ver, Charlie, por favor? No lo vas a poder. Antes de iniciar la sesión, 3 horas donde hablaron de cualquier cosa, pero no quieren hablar de ganancias porque no pueden justificar lo que van a hacer. Si quieren, váyanse caminando ahora, ya que no pudieron entregar la banda, la quieren ir a buscar caminando, muchachos. No ganan las elecciones, pero quieren venir a gobernar. Menos mal que traían el diálogo, ¿no? Y que los crispados eran los de antes, ¿no? Estaba un poco alterada. Estaba un poco alterada y el despacho, un quilombo. Pero tengo más. Ustedes lo conocen al diputado Pablo Tonelli, ¿no? Sí, claro, una de las espadas. ¿Lo conocés? Sí, viene seguido. Se volvió loco. ¿Qué? Esto no es información, ¿eh? Esto es una metáfora, ¿no? No se volvió loco de verdad. Bueno, tuvo un pequeño desbarajuste. Empieza a diagnosticar usted también, ¿eh? Yo si querés diagnostico. No tengo ningún problema. Tiene diabetes el intendente. Vamos a ver lo que pasaba en el despacho del diputado Pablo Tonelli cuando hablaba la diputada de Los Penato. Mirá. Lo que no me imaginé es que además iba a ser una sesión vergonzante y antidemocrática porque nos quitan la palabra. Así que no terminé, señor presidente. No terminé argumentando mi cuestión de privilegio y esta sí que es una cuestión de privilegio. No las 3 horas de pavadas, porque escuchamos 3 horas antes de iniciar la sesión. Tonelli. 3 horas donde hablaron de cualquier cosa. Tranquilo, Tonelli, tranquilo. Ganaste las elecciones vos, disfrutalo, hermano. ¿Cómo te vas a poner así? Pero lo que más me impresionó, y esto no lo van a poder creer, ¿qué estaba pasando? Ay. ¿Qué estaba pasando en el despacho del jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña? ¡Epa! Que, como jefe de gabinete, hay que decirlo, un excelente community manager. Excelente. Esto es inobjetable. ¿Quieren ver qué estaba pasando en el despacho de Marcos Peña cuando hablaba la diputada de Los Penatos? A ver, mirá. Ahora, ya que no pudieron entregar la banda, la quieren ir a buscar caminando, muchachos. No ganan las elecciones, pero quieren venir a gobernar. No nos dejan hablar, no nos dejan ejercer nuestra función. La verdad que esto es una vergüenza y lo digo en nombre de todos los diputados.
uno de sus asesores. Ahí está, estaba re contento. Ahí está Marquito. Nos quitan las palabras, pero el pueblo no es idiota. Son demagogos. No podríamos esperar otra cosa de los demagogos. Se han robado el país. Ay, Dios mío, Navarro. Esperame que vamos a un corte y ya volvemos. Dale, ya volvemos. Tengo más, tengo el Facebook que a vos te gusta, Ya sé. Tengo el Facebook, dale.